Egunon guztioi, bienvenidos ongi etorri a Respira, estás en Guipúzcoa. Este es un encuentro pensado para reflexionar sobre un modelo de turismo coherente, sostenible y respetuoso. Gipuzkoak asko dauka eskaintzeko, lurralde benetan aberatsa da gurea. Potentzial izugarria dauka, paisaia ikusgarriak, ondare bizia, lurrarekiko arrotasuna transmititzen duten ekimenak eta bizitatzen gaituztenekin konektatzen dakiten proposamenak hori guztia da Gipuzkoa. En Noticias de Guipúzcoa creemos firmemente en el turismo como motor de desarrollo, pero también como herramienta para cuidar lo que somos, para fortalecer nuestra identidad y proyectarla al mundo con sensibilidad y coherencia. Y de todo esto vamos a hablar hoy, es decir, de un turismo que nos invita a parar y respirar la esencia de Guipúzcoa. Antes de dar paso al director de Noticias de Guipúzcoa para que les dé la bienvenida, quiero agradecer en primer lugar a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Ayuntamiento de Eibar, Tolosaldea Garatzen, Chillida Leku, Oyaso Museoa, ondojan.com y, como no, también Albaola, precisamente donde nos encontramos hoy. Y también a todos los colaboradores, el apoyo que nos han brindado en la celebración de este encuentro. Eta orain, bai, Eduardo Iribarren jauna, Noticias de Guipúzcoa egunkariko zuzendariak hitz batzuk eskainiko dizkigu. Eduardo, nahi azonean. Bueno, egunon eta mila esker Noticias de Guipúzcoa antolatu duen ekitaldi honetara etortzeagatik. Turismoak ekarri gaitu gaur Albaola faktoriara, eta nik ustez dago lagunea proposagorik gaurkoa bezalako jardunaldi bat antolatzeko. Albaola ezinbesteko bisita da Gipuzkoarrentzat, zein kanpotarrentzat. Barruan, San Juan ontziaren erreplikaren lanak eta Euskal Arrantzaleen historia ezagutu daitezke, eta kanpoan Pasaiako badiaren sarrera, Ulia eta Jaizkibel mendien artean. Albaolan, duela 5 urte bidai ikaragarri baten protagonista izan zen baleontziaren erreplika eraikitzen ari da. Beharrak bultzatuta, lurralde urrun eta hotz haietaraino joaten ziren Euskal Arrantzaleek. Balearen atzetik, hasieran, eta bakailaoren bila gero, ez? Gaurko euskaldunak oso bidaizaleak omen gera. Munduko edozein txokora iritsi gera. Baina, gure oraingo bidaiak ez dute zer ikusirik San Juan Baleontzian eternuara iritsi ziren arrantzaleek egin zuten bidaiarekin. Turistek bidaia, plazerra, aisia, atsedena eta antzeko kontzeptuekin lotzen dute. Plazer bilagoaz, oporlekura. Eta Gipuzkoak disfrutatzeko 11 aukera eskaintzen ditu. Oarsoaldean, aipaturiko Albaola eta Pasaiako badia esaterako. Beste horren beste esan dezakegu, Loiola eta bere inguruari buruz, Urola erdian, Hondartzak, Urola kostan, Arrikurutzeko kobazuloak Debagoienan, Geoparkea Debabarrenan, Sagardoaren lurraldea Buruntzaldean, Ordiziako azoka Goierrin, Txingudiko badia Bidasoan, Tolosako aldezarra Tolosaldean, edo Antiguako baseliza Urola garaian, ez? Bien, la lista de atractivos de un territorio de apenas 2.000 kilómetros cuadrados creo que es inabarcable. Sin despreciar a nadie y sabiendo valorar también lo que hay en otros lugares, creo que somos afortunados de vivir en un sitio como Guipúzcoa, ¿no? Y al igual que otros comparten con nosotros sus tesoros, nosotros también nos tenemos que abrir a los que nos quieren conocer. Y en Guipúzcoa todo está a tiro y muy bien comunicado. Y además creo que nos sobra eso que está ahora tan de moda, ¿no? Como son las experiencias, ¿no? Experiencias gastronómicas, náuticas, montañeras, culturales. El turismo en Guipúzcoa la verdad es que tiene una imagen muy desequilibrada, ¿no? Que el peso de la capital es enorme. Y yo, como donostiarra, os aseguro que con esta cuestión no somos egoístas, ¿eh? Estamos encantados de compartir esta tarta. En el fondo creo que la necesidad es mutua. Y un poco parafraseando al título de la jornada,
Bueno, creo que el turismo que viene a la capital encuentra en Guipúzcoa ese respiro que por exceso a veces falta en Donosti. Eta, bueno, orain, Zahara Domínguezi emango diot hitza. Venga, mila esker. Egun on guztioi, eta mila esker jardunaldi honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por invitarnos, Eduardo, a participar de esta jornada. Respira, estás en Guipúzcoa. Creo que no podíais haber escogido un lema mejor para esta jornada con el momento turístico en el que estamos inmersas ahora mismo en Guipúzcoa. Según un estudio reciente de Booking, hemos sabido que 4 de cada 10 turistas huyen ya de destinos masificados. Y es que eso es precisamente lo que desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y lo que muchas de vosotros y de vosotras buscamos. Atraer un turista que llegue a Guipúzcoa fascinado por un territorio que va mucho más allá de la fotografía que podamos subir a Instagram. Un turista que busca autenticidad, que busca identidad, que busca tradición, que busca esencia. Y todo eso, estaréis conmigo de acuerdo, que es Guipúzcoa, y todo eso es lo que nosotras queremos mostrar al mundo. Esa autenticidad, esa identidad, esa esencia, eso que nos hace únicos y únicas. Eta posten nau hemen hainbeste aurpegi ezagun ikusteak, Gipuzkoarako eredu turistiko jasangarria eta errespetuzkoa bermatzeko hainbeste lan egiten duzuenak. Badakigu turismo jarduerak desadostasunak sortzen dituela mundu osoan, baita gure lurraldean ere. Ez gara turismoaren aurkako ahots kritikoetatik kanpo geratzen. Baina ezin dugu ahaztu gaur egun Gipuzkoako eragile ekonomiko nagusikateko bat dela, barne produktu gordinaren 8,4% pisuarekin eta 40.000 familia baino gehiagoren euskarri bihurtuz. Turismoa, enplegua eta aberastasuna da, eta gure lurraldeko garapen eragiletako bat da. Horregatik, erakartzen dugun turismoa kalitatezkoa izan dadin zaindu behar dugu. Guztion artean, erakunde publikoen eta turismo industrialen osatzen duzuen eragile pribatuen artean, eredu iraunkor baten oinarriak ezar ditzagun, bizitatzen gaituenaren eta hemen bizigarenon arteko bizikidetza osasuntsuan oinarrituko dena, gozamena eta gure lurraldearen zaintza uztartuko dituena. Beti esaten dugu, ez dugula turista gehiago nahi. Turista hobeak nahi ditugula baizik. Gipuzkoak arnasten duten turistak, gure artean denbora ematen dutenak, sekretuz eta pasaiez betetako lurralde bat ezagutzeko egonaldiak luzatzen dituztenak, gurekin nahazten direnak nahi ditugu. Buscamos encontrar personas aliadas entre quienes nos visitan para proteger y nutrir nuestro legado cultural, la riqueza de nuestro patrimonio cultural y natural y la cohesión de nuestro tejido social, garantizando de esta manera que las generaciones del futuro también puedan disfrutar de la misma belleza y de la misma autenticidad de la que nosotras disfrutamos hoy. Respira, estás en Guipúzcoa, habéis llamado a esta jornada. Ven y cuídanos, hemos llamado nosotras a nuestro plan estratégico, a ese marco que queremos que sostenga el enorme trabajo que tanto el sector como las instituciones estamos llevando a cabo para garantizar de esta manera un modelo turístico que sea fuente de riqueza, de prosperidad, de intercambio cultural, tomando como palanca el cuidado de lo que somos. Por eso no puedo más que animaros a todos y a todas a ayudarnos a construir esta nueva era turística en Guipúzcoa, cuyos sólidos cimientos estamos poniendo desde la colaboración y la cogobernanza, porque así somos en Guipúzcoa y así nos gusta hacer las cosas, entre todos y todas y entre diferentes. Y además vamos a poder disfrutar de una jornada con un programa muy extenso que ejemplariza
que es ejemplo, disculpad, de esa labor que estamos realizando desde la propia Diputación junto con el sector, en ese objetivo compartido de desestacionalizar, de deslocalizar los flujos turísticos. Lo decía muy bien Eduardo, somos complementarios la capital y el territorio en sí, por lo tanto tenemos que seguir trabajando en esa línea y hacer que los flujos turísticos que llegan a la capital puedan también llegar al resto del territorio de manera equilibrada y durante todo el año, para que esa riqueza y ese empleo que se genera se haga de manera equilibrada en todo el territorio. Y por lo tanto, creo que, como decía, el programa recoge muy bien lo que queremos para Guipúzcoa en los próximos años en lo que tiene que ver con el turismo. Vamos a contar con Eibar, vamos a contar con Tolosaldea Garatzen, vamos a contar también con Irún y vamos a contar también, como no puede ser de otra manera, con Chillida. Es decir, cuando hablamos de autenticidad, cuando hablamos de hacerle ver al mundo lo que somos, creo que eso se va a poder muy bien ver en las mesas que vamos a tener hoy aquí. Por lo tanto, enhorabuena. Y también quiero dar la enhorabuena a Albaola porque ha sido reconocida por la UNESCO por sus buenas prácticas y, por lo tanto, mi enhorabuena por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa también, porque, insisto, es importante que se hagan esos reconocimientos, que se valore el esfuerzo que se está realizando por parte de todo el sector, como decía, para ponernos en el mapa del mundo a Guipúzcoa como un destino de excelencia, como un destino de calidad, pero sobre todo como un destino auténtico y único. Así que muchísimas gracias por querer que os acompañásemos hoy aquí. Eskerrik asko. Comenzamos ya con la primera mesa redonda de la jornada, en la que, como ya hemos dicho, vamos a hablar de turismo, pero no ese turismo masificado, ¿no? Como decía Zahara, ese turismo, ¿no?, que a veces protagoniza los informativos con esas playas abarrotadas, esos centros históricos desbordados de gente. No, nos vamos a centrar en otro turismo, un turismo más pausado, más consciente, más conectado con el territorio y, sobre todo, respetuoso. No es casualidad que este coloquio tenga lugar en Albaola, en Pasaia, en la sala, al lado de esta sala. Estamos casi oyendo los golpes de los martillos construyendo ese ballenero del siglo XVI, ¿no? Porque desde aquí hoy queremos poner el foco en aquellos lugares de Guipúzcoa que están desplegando ahora todo su potencial desde lo auténtico y desde el compromiso. Por eso tenemos con nosotros a representantes de Eibar y también de la comarca de Tolosaldea. Son dos ejemplos muy distintos entre sí, pero con un punto en común, y es la apuesta por un turismo con identidad propia. Y todo ello, eso sí, bajo el paraguas del Departamento de Turismo de la Diputación, que precisamente acaba de presentar su nuevo plan estratégico de turismo, del que enseguida, de la mano del IBE, conoceremos más detalles. Y bueno, pues ya no me voy a alargar más. Ahora sí, quiero dar la bienvenida a los invitados de esta primera mesa redonda. Junto a mí está Libe Otegui, ella es directora del Departamento de Turismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Libe, eskerrik asko etortzeagatik. Zuei, eskerrik asko. Junto a ella está Jon Iraola, él es alcalde de Eibar. Eskerrik asko, Jon. Bai, eskerrik asko, zuei ere bai. Y a su lado, Olatz Illarregui, ella es responsable de turismo de Tolosaldea Garatzen. Ongi etorri eta eskerrik asko, hiruoi. Bueno, voy a tomar asiento. Bueno, lo decíamos al inicio, ¿no? Cuando hablamos de turismo nos vienen muchas veces a la cabeza, ¿no? Ese desequilibrio, ¿no?, al que hacía mención también Edu, ¿no? Esas zonas tan masificadas, ¿no? Por eso, uno de los objetivos, uno de los desafíos que tenemos sobre la mesa es el de deslocalizar, ¿no?, de alguna manera ese turismo, buscar ese equilibrio entre lo que es capital y territorio, que lo decía Zahara, lo decía Eduardo también. Pero claro, ¿qué fortalezas y qué dificultades tenemos de cara a lograr buscar encontrar ese equilibrio? No sé quién quiere empezar, quizás Libe. Te pillo desprevenida. Me has pillado totalmente desprevenida. ¿Qué fortalezas, qué dificultades? Bueno, lo primero, hay que matizar, yo creo, ¿no? Siempre estamos hablando de masificación, saturación. Yo creo que precisamente Guipúzcoa no es un lugar en el que podamos hablar de esas cosas. Creo que no tenemos que hablar de preocupación. Sí, quizá de ocuparnos, de anticiparnos a una posible situación que se vaya a dar porque lo hemos visto en otros destinos.
La saturación en Guipúzcoa yo creo que se concentra en ciertos momentos muy concretos y en ciertos espacios muy, muy concretos, con lo cual, y no todo se debe siempre a la actividad turística. Suelen ser situaciones que igual generan cierta tensión porque confluyen muchísimas cosas. Con lo cual yo creo que tenemos que tener cuidado con dar ese mensaje. Porque en Guipúzcoa, como decimos siempre, queremos la actividad turística, ya lo decimos muchas veces, es el 8,4 del PIB. Es una actividad muy deseada, corregirme si no, en todo el territorio. Y con lo cual yo creo que tenemos que hablar de anticiparnos a ciertas situaciones porque no queremos convertirnos o transformarnos en un destino saturado. Se trata de ocuparse, ¿no? De Lo que ocuparnos decías. y de anticiparnos. Es decir, sí, lo hemos visto gracias, bueno, hay ejemplos que todos conocemos que nos vienen a la cabeza de otros destinos internacionales y lo vemos. Y todavía somos un sector que tenemos muchísimo potencial de desarrollo, con lo cual viendo eso y con políticas anticipatorias, creo que no vamos a tener ese problema en Guipúzcoa. Jon, ¿y cómo lograr atraer visitantes a esos lugares que quizás no están tan de moda, no son tan de Instagram? ¿Cómo se logra eso? Bueno, un poco al hilo de lo que decíais, nosotros en Eibar nos gustaría contribuir a ese equilibrio, ¿no? Y a tener más turistas, ¿no? Para contribuir a esos, bueno, pues a corregir esos desequilibrios, ¿no? que se pueden producir. Bueno, a ver, yo creo que al hilo de lo que decía la diputada, ¿no? Yo creo que nosotros desde Eibar, obviamente no podemos ofrecer un turismo, vamos a decir, un turismo de sol y playa. Para eso ya hay otras localizaciones. Nosotros vamos más hacia un turismo, o por lo menos que es lo que queremos conseguir, un turismo más genuino, ¿no? Ese turismo que no, bueno, pues que no va o que no quiere ir bueno, pues no sé. Vamos a decir, lugares despersonalizados o, bueno, pues a un turismo diferente, a un turismo que busca, pues bueno, quizá pues más tranquilidad o que busca pues una oferta cultural diferente o que busca conocer, vamos a decir, a fondo el lugar en el que se encuentra, ¿no? Y nosotros yo creo que, por lo menos en Eibar, creo que tenemos mimbres suficientes, sobre todo por lo que somos a día de hoy, pero también por lo que hemos sido durante mucho tiempo. Creo que tenemos esos mimbres, ¿no? Para poder ofrecer ese turismo más diferente, ese turismo, pues bueno, vamos a decir que no, como decía antes, ¿no? Que no sea de sol y playa, pero que sí sea lo suficientemente atractivo como para que la gente pueda venir a una ciudad de interior, muy bien ubicada geográficamente, pero al final ubicada en el interior de Guipúzcoa. Y como digo, con esos mimbres que, bueno, pues basado en la historia, basado en la industria, basado, vamos a decir, bueno, pues en las características o en la personalidad, ¿no? Que tenemos en el municipio, pues podamos ser capaces de atraer, ¿no? Hola, es que Guipúzcoa es mucho más que costa, ¿no? Efectivamente. Hablabas de fortalezas y yo creo que la mayor fortaleza que tiene Guipúzcoa efectivamente es que todo está muy cerca. De Tolosa tenemos Donosti 20 minutos en coche y en la costa también. Entonces, cualquier municipio de Guipúzcoa puede ser el centro de las vacaciones o el alojamiento de cualquier turista que pueda visitar toda Guipúzcoa. Y efectivamente lo que nos gustaría es atraer, que existe ese turista y tenemos ese turista en la zona de Tolosa Aldea, pero queremos más de esos. Ese turista estadounidense que viene pues, a Vidaña, al hotel de 4 estrellas que tenemos bajo el Hernio, disfruta de la tranquilidad, de las vistas del Hernio, pero que luego se va a Bayona, a Donostia, a la costa, y luego viene a Tolosa y nos viene a la oficina y nos dice, ¡jo, qué maravilla! Un pincho, aquí un chacolí, qué calidad, qué ambiente, qué maravilla. Y se va satisfecho, quiere conocer nuestra cultura y ha hecho pues, un viaje de unos 10 días donde hace una parada en Tolosa, hace otra parada pues igual en la costa de Vizcaya o se va a Pamplona, etcétera, ¿no? El internacional. O la pareja de coreanos que estuvo hace un par de semanas en Balerdi Pecorleac, que es, son unos chicos que ofrecen unas visitas guiadas
para ver sus abejas y cómo hacen la miel, etcétera, pues debajo del aralar. Pues esos foodies que buscan esa autenticidad, que aprecian nuestra cultura, la naturaleza. Entonces, ahí vienen, pero efectivamente nosotros tenemos también 700 y pico plazas y no tenemos ninguna saturación, y los pequeños municipios realmente necesitan de ese turista, porque los estatus de esos municipios tan importantes para los ciudadanos y los residentes no son lo suficientemente rentables con el propio consumo del ciudadano, y necesitamos esos excursionistas y esos turistas. Y lo mismo pasa también pues en Tolosa. Tenemos un pequeño comercio que, bueno, debido a los cambios en el consumo de los residentes, pues también, bueno, están encantados de los turistas Hablaremos que después. reciben. Entonces, lo bueno que tenemos, que todo está muy cerca, tenemos costa, playa, monte, buena gastronomía, ambiente, cultura, tenemos todo lo suficiente para ser atractivos. Y lo que queremos es, pues eso, atraer más visitantes. Es la ventaja de ser un territorio pequeño y bien conectado también, que luego hablaremos del tema de la movilidad, pero hay un tema que has sacado, el tema de los foodies, qué importantes son las redes sociales, ¿no? Para poner en valor, ¿no?, esos lugares que quizás no son tan conocidos y demás, pero al mismo tiempo son un poco arma de doble filo, ¿no? Porque a lo mejor por un lado te atrae mucho público, por otro lado también termina perdiendo un poco de valor el lugar. ¿Qué opináis? ¿Las redes sociales sí? ¿No? Ángel, demonio. ¿Qué opináis? Olatz. Yo creo que sin duda sí. Sí. Sí, no nos podemos, no sé, quedar. Es donde está la gente y vemos, los hosteleros nos dicen. Hemos hecho campañas y tiene efecto. A veces hacemos campañas de marketing que nos es difícil medir el impacto, porque realmente el objetivo no son ni los clics ni las visualizaciones. Es ¿tu restaurante está lleno o no? Tu ocupación, el destino, ese es. Y cuando los hosteleros nos dicen que hemos hecho una campaña y que han notado reservas, pues decimos, pues esto sí. Claro. Así es como lo valoramos. Sí, aparte de tener clics, realmente si estás conectado con el territorio y ves que funciona, pues hoy en día la gente está en las redes sociales, pues también tendremos que estar ahí. Sí, bueno, yo sin duda alguna creo que las redes sociales nos ofrecen un escaparate que bueno, pues hace unos años no teníamos, ¿no? Y esa posibilidad de poder estar presente y de poder enseñar lo que tenemos y de poder llegar a un público que quizá anteriormente pues no éramos capaces de alcanzar, ¿no? Es ese público que se interesa, el público que bueno, pues que quiere ese algo de diferente, que bueno, pues puede encontrar bueno, pues en municipios, como digo, municipios de interior, como puede ser Éibar, ¿no? Es decir, pues si estás buscando elementos históricos, la historia, ¿no? Pues nosotros a día de hoy, pues bueno, incluso históricamente, pues tenemos un centro de interpretación de la Guerra Civil, vamos a ser declarados lugar de memoria, precisamente pues porque en Éibar se declaró como primer municipio que declaró la República en la Segunda República en el año 31, es decir, tenemos desde luego el que busca elementos históricos, eso los va a encontrar. Luego aparte pues también la gastronomía también ayuda, ¿no? En Éibar pues tenemos una vida social y un comercio, una hostelería también muy potente, que bueno, que de alguna forma a través de las redes sociales, ¿no? Pues consigues enganchar, ¿no? Que yo creo que es un poco lo importante, ¿no? Sobre todo ese primer enganche, porque es que luego creo que el boca a boca también funciona, y en nuestro caso, ¿no? Pues más allá de, y una vez que superas, ¿no? Los tópicos o los prejuicios que tienes con respecto de Éibar, por ejemplo, pues ya consigues dar ese salto y consigues de alguna forma, pues, en fin, conocer lo que es la ciudad y generar ese interés, ¿no? Yo creo que las redes sociales, por lo menos para ese primer enganche, ese primer escaparate, creo que son un elemento fundamental, ¿no? No solamente en el ámbito turístico, en cualquier otro ámbito, ¿no? Y por lo tanto yo creo que sí que son esenciales.
Sí, hombre, son el canal, ¿no? Las redes sociales, luego importa la estrategia que llevamos a cabo, o sea que lo que importa y permiten segmentar, lo que decía John, ¿no? Permiten segmentar muy bien y llegar a los nichos que realmente quieres llegar. Claro. Son un complemento, que tampoco yo lo dejaría todo en mano de las redes nunca, pues son un complemento necesario hoy en día. Hablabas de estrategia, precisamente recientemente Claro. la Diputación ha presentado su nuevo plan estratégico de turismo, cuyo lema, ya lo decía Zahara, es ven y cuídanos. Hemos pasado del ven y cuéntalo al ven y cuídanos, y un poco haciendo ese guiño, ¿no? Esa mención también al turista, que decíamos turismo de calidad sí y turista de calidad también, ¿no? Danos un poco las líneas generales o... Sí, hombre, es un relato, creo que ha sido una reflexión, bueno, el plan estratégico ha sido fruto de una reflexión muy compartida y muy consensuada con todo el sector y con muchísimos agentes. Y la palabra cuidar ha sido una cosa que se ha repetido muchísimo. No solo cuidar, o sea, lo hemos puesto en cuídanos como apelativo al turista, pero es cuidar a los que están aquí, a los que vienen y a las personas que trabajan en el sector. A todos. Es un cuidémonos, que decía, se comentaba ayer, cuidémonos, y al territorio, evidentemente. Claro. Esa es una línea, uno de los, bueno, tiene como 3 retos muy grandes y la principal es esa, cuidar el territorio, las personas, al que viene, al que está, al que trabaja y a todos. Al final todos somos personas y todos queremos lo mismo, que respeto mutuo. Luego el otro eje principal es un poco los principales retos que tenemos históricamente en el turismo, la deslocalización, desestacionalización, esto, y luego un poco pues, todo el tema del equilibrio territorial, el desarrollo sostenible, el equilibrio territorial. O sea que sí, gira en torno a eso y es importante el relato, el cambio de relato, hemos querido recuperar porque creemos que es importante marcar que en aquel momento el ven y cuéntalo fue una llamada muy valiente, ¿no? Un posicionamiento muy valiente ante el mundo, el decir, venid por favor, que aquí Guipúzcoa es muchísimo más de lo que trasciende. Y marcó una era, fue una campaña que tuvo muchísimo impacto y marcó una era. Y creemos que en estos momentos estamos también en un contexto muy complicado, las redes sociales, contexto geopolítico, socioeconómico, todo muy cambiante. Y creíamos que era importante también hacer un golpe, un efecto de llamada y sacar un poco la bandera, un cambio de foco, de decir, claro que queremos que venga, ¿no? También hay tanta distorsión con la turismofobia. Claro que queremos que vengan, pero que vengan y que lo cuiden, por supuesto. John, Olaz, más turistas sí, pero también ¿no? Poner el foco, ¿no? en qué tipo de turistas buscamos o... Bueno, yo creo que al final esa segmentación entre el tipo de turista yo creo que se consigue a través de lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Yo creo que a día de hoy, por lo menos nosotros desde el Ayuntamiento de Eibar hemos iniciado lo que es una reflexión sobre lo que tiene que ser nuestra estrategia turística a largo plazo, que sin duda tiene que estar alineada pues, con los objetivos y con los principios que tiene la estrategia turística de Guipúzcoa, ¿no? Yo creo de la propia Diputación, que creo que tiene que haber una alineación en ese sentido clara. Dentro de esa estrategia, sobre todo, pues lo que tenemos que intentar conseguir es bueno, pues, resaltar los elementos que de alguna forma queremos que lleguen hasta la gente y sobre todo para atraer lo que queremos atraer. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Eibar, tenemos una pata muy importante, que es nuestro pasado industrial. Y ese pasado industrial yo creo que hay que poner en valor. Y el hecho de poner en valor o de resaltar ese pasado industrial, yo creo que ya te segmenta pues, cuál es el tipo de gente que puede venir o el tipo de turista que puede venir, ¿no? Que puede ser unas personas que pueden estar interesadas pues, bueno, en conocer pues, cuál es, en fin, pues todo lo que ha sido nuestra historia de producción, nuestro emprendimiento, bueno, nuestro paisaje también, ¿no? Nuestro paisaje urbano, que estuvo muy condicionado también por lo que hemos sido durante años, ¿no? Que puede estar interesado por la historia. Antes hacía referencia precisamente... ¡Ay, perdón! Es que recasco. Antes hacía referencia, por ejemplo, bueno, pues a la Guerra Civil, en fin, a la Segunda República, etcétera.
aspecto importante, también a nuestra producción de armas, que yo creo que, en fin, hay que poner en valor. Tenemos un museo de la industria armera que bueno, pues es un ejemplo de lo que hemos sido y, bueno, pues también dentro de esa estrategia queremos hacer ese museo pues bueno, que deje de ser local para, en fin, para que tenga otra dimensión nueva y por lo tanto pues también tenga y convertirlo en un referente pues a nivel de Euskadi, ¿no? Es decir, y yo creo que con esos elementos y poniendo y subrayando esos elementos creo que conseguimos segmentar y creo que conseguimos pues bueno, ese turismo que bueno, nosotros somos capaces de atraer porque realmente quizá pues otro tipo de turismo sería difícil atraer, pero bueno, tenemos esos mimbres para segmentar, ¿no? Olatz, está claro que Guipúzcoa es un territorio pues muy rico que tiene mucho que ofrecer, ¿no? Y al igual que Jon hacía mención a ese valor que tiene Eibar con ese pasado industrial y esos paisajes urbanos, ¿no? Pues luego tenemos comarcas como Tolosaldea, ¿no? Que bueno, es un paraíso para, por ejemplo, los amantes de la naturaleza. Cuéntanos un poco qué ofrece Tolosaldea. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Jon que atraeremos los turistas según la oferta que hagamos y a través de esa oferta conseguiremos atraer el turista que queremos. Entonces, bueno, en Tolosaldea, a nivel de naturaleza, pues está rodeada de Hernio, Parque Natural de Aralar y el biotopo de Leizarán. Entonces, por una parte tenemos espacios naturales protegidos de alto valor y luego tenemos, un primer sector que, como hemos comentado, bueno, con restaurantes de primer nivel, estamos trabajando con el mercado semanal de Tolosa, productos como la alubia de Tolosa, la guindilla de Ibarra, y luego un sector muy activo que al final sin el sector privado, nosotros la oferta que tenemos realmente la acogida la hacen los privados, tenemos una suerte de tener un sector privado de un nivel muy importante. Y luego estamos diciendo, nuestra estrategia de marketing lo marca claramente. Nosotros vendemos lo que somos. Y además es que el éxito está en eso. Me acaban de comentar unos compañeros de trabajo también, como habían venido unos familiares de unos de Copenhague, otros ingleses, tal. Y decían, joder, les hemos llevado a San Juanes y no sabes qué, o sea, sacando fotos de los escopeteros, el fuego, luego los niños, jolín, con las charangas en la calle, se quedan, un ambiente, es que cómo vivimos, lo que somos, el ambiente en la calle, o sea, eso mismo y solo eso les parece una pasada. Y se quedan las chirulas. Y decía, estaba sacándole fotos a todos los instrumentos, les parece, y nuestra identidad y lo que somos es al final lo que nos hace diferentes en este, al final, mundo, y lo que tenemos al final y lo que nos gusta a nosotros mismos es suficientemente atractivo. Yo creo que lo que nos falta es un poco darnos a conocer. Y ve qué importante es la identidad, ¿no? Que hacía mención Olatz, porque al final es lo que nos hace diferentes y lo que hace que la gente también pues, disfrute visitándonos, ¿no? Un tema fundamental que has hecho mención antes es desestacionalizar de alguna manera también el turismo, ¿no? Ofrecer iniciativas para que Guipúzcoa sea atractiva durante todo el año, no solamente en época vacacional. ¿Qué estrategias o qué proyectos en ese sentido o se está trabajando en esa línea? Bueno, yo creo que eso está muy ligado al target al que te diriges, ¿no? Si queremos que venga gente fuera de la época vacacional, pues vayamos a quienes esté de vacaciones siempre. Por ejemplo, pues el turismo silver, que es el turista deseado porque tiene todo el año para viajar. Claro. Con lo cual yo creo que muchos de nosotros, en general todos, intentamos dirigirnos un poco y además pues encaja con un turista que viene un poco a respirar, que viene a apreciar lo que somos. Ya no, en el otoño, ¿no? Un poco ya de nuestras vidas estamos todos más pausados. Y el turista silver y luego, bueno, el turista mais, que siempre decimos también, el que viaja todo el año por motivo de negocios, pues también queremos llevar a cabo una estrategia
potente en esa línea, el que internamente le llamamos la MI, ¿no? Básicamente la chiquimais, los congresos de formato pequeño, los que podemos trasladar un poco a todo el territorio. Y básicamente la estrategia para desestacionalizar, Claro. pues viene viendo por ahí, En en enfocar el target. En enfocar el target. En vuestro caso, ¿tenéis puesto el foco ahí o no? Bueno, a ver, nosotros en nuestro caso tenemos una suerte y es que estamos ubicados más o menos en lo que es el centro de Euskadi, ¿no? Estamos más o menos a la misma distancia de las capitales, con lo cual, afortunadamente, nosotros tenemos lo que son nuestro hotel y, en fin, hospedaje, lo tenemos prácticamente completo a lo largo del año, Claro. porque nos aprovechamos precisamente de la gente que, bueno, está visitando otras zonas de Euskadi, pero que duerme en Eibar. Y Claro. nosotros aprovechamos que duerme en Eibar para poder ofrecerle nuestros servicios, pues en ese, vamos a decir, Claro. en ese ínterin, ¿no? Claro. Que también queremos crecer, lógicamente, porque bueno, pues la estrategia turística que queremos diseñar a largo plazo va precisamente en esa línea, ¿no? Que no solamente seamos un sitio en el que la gente viene a dormir y a comer, sino que también pueda disfrutar de eso que nosotros tenemos, ¿no? Que estoy además muy de acuerdo con lo que decías, ¿no? En relación a que la gente aprecia, pues por ejemplo, en fin, San Juanes hemos tenido ahora recientemente, ¿no? Que nosotros no somos capaces de apreciar, pero el turista sí que aprecia lo más básico que a nosotros nos parece que puede no tener pues importancia o que no puede no tener suficiente relevancia, pero que verdaderamente la gente de fuera sí que, Claro. la gente que nos viene a visitar sí que Tradiciones, lo... ¿no? Y esas Sí, pues por ejemplo este último fin de semana, pues bueno, se acercaron a mí una pareja de rusos, un chico ruso y una chica rusa que habían venido a Eibar, y la verdad es que, bueno, pues entre los conciertos, entre el San Juan Súa que habíamos tenido, un poco el ambiente de la calle, que era lo que les llamaba la atención, pues estaban encantados. Y al final, pues bueno, ese es un poco lo que puedes ofrecer, ¿no? No solamente dormir y comer, sino, bueno, pues también eso que nosotros tenemos, ese discurso, vamos a decir, que no necesitamos inventarnos nada, Nada, para efectivamente. poder ser capaces de atraer, ¿no? Que puedes tener mucha naturaleza, puedes tener mucha historia, puedes tener un pasado industrial, un museo y todo lo que quieras. Habrá que ponerlo en valor, lógicamente, pero eso que tenemos, que nosotros pues lo damos por hecho porque es nuestro día a día, al final la gente que viene a conocernos es lo que valora, ¿no? lo aprecia enormemente, y yo por lo menos he tenido ese ejemplo recientemente y bueno, pues en fin, la verdad es que a mí mismo pues me llamaba un poco la atención. Hombre, claro. En el caso de Eibar, claramente esa ubicación estratégica, ¿no? Que es lo que Efectivamente, decías, que ya sí. tenemos la gente aquí y, bueno, pues aprovechemos para enseñarles lo que somos, ¿no? Olaz, en vuestro caso. Bueno, en nuestro caso, estamos ahora inmersos en el desarrollo del plan de sostenibilidad turística, gracias a los fondos Next, y lo que estamos haciendo es, al final, adaptar sobre todo la oferta que tenemos pues tanto a las nuevas tecnologías, hacer una mejor acogida del turista. Pues hemos hecho desde la ruta de Cuchi de Azubide y Xabel, ¿no? Que cuenta al final una historia con el euskera y que ofrece esa oportunidad de conocer el euskera y un poco la vida rural, o el Museo Etnográfico de Larraul, el centro de visitantes que hemos hecho en Asteasu junto al Musquerra de Midea, que muestra la obra de Bernardo Achaga, por ejemplo en Larraitz, que es al final el acceso más visitado del Parque Natural de Aralar para ver el Chindoki, pues hemos hecho una obra para poner ahora duchas, pondremos mejores servicios. Al final lo que queremos hacer es, no hemos hecho grandes infraestructuras, sino estamos haciendo tal y como somos, que somos 28 municipios, pequeños proyectos repartidos por toda la comarca que mejoran la acogida del turista y hacen que esa atención pues sea mejor. Y luego estamos desarrollando también proyectos muy interesantes, por ejemplo, con el tema del cambio climático, incluso con plantaciones de árboles, y queremos
combinar, por una parte, el tema de la sostenibilidad, tanto social como medioambiental, y luego la visita del turista. Tenemos proyectos de réplicas de bosques, tenemos proyectos muy bonitos, pequeños, porque al final tampoco un municipio como Orexa, que no llega ni a 300 habitantes, no puedes hacer un macrocentro que luego no haya sitio para aparcar. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer atractivos, pero diseñados a la medida y siempre viendo también el interés del residente y al final la medida que puede ocupar el turista en la vida de esos municipios. Ya, sin duda buscando esa coherencia, ¿no? También. Hay un tema fundamental, Libe, que no hemos hablado y es el tema de la movilidad, ¿no? Y que también la Diputación en ese sentido está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Por conectar, ¿no?, los diferentes municipios y buscar ese equilibrio también, ¿no? Sí, hombre, y es una suerte y un acierto que turismo y movilidad sean dos direcciones que estén en el mismo departamento, porque es imprescindible que haya una movilidad, la movilidad final conecta el territorio, cohesiona. Y en el plan estratégico sí que tenemos un eje, de 5 ejes que tenemos, uno está dedicado a la movilidad. Y sí, queremos hacer una apuesta importante, no solo trasladando la MUGI, socializando la MUGI también hacia los turistas, facilitando su venta, facilitando la información que disponemos de la MUGI para los turistas, haciendo una adaptación turística de nuestra movilidad hacia ellos. Y ahí sí que tendremos proyectos muy interesantes. Para vosotros, en vuestras zonas, imprescindible, mejoras, necesidades en este sentido de movilidad que tengáis. Bueno, vamos a ver, nosotros afortunadamente tenemos, saliendo de Ibari, para poder comunicarnos, tenemos unas infraestructuras buenas de carretera, autopista básicamente, con lo cual en ese sentido, en fin, la comunicación es buena. Y en cuanto al tren, el autobús, en fin, yo creo que Eibar, estando ubicado donde está, creo que las comunicaciones son unas comunicaciones muy buenas las que tenemos, tanto autobús como tren. En Tolosaldea, con todos esos municipios que comentabas, 20 y tantos, ¿no? Decías. Sí, 28, sí. Bueno, nosotros en el plan que he mencionado antes, en el plan de sostenibilidad turística, tenemos una actuación relacionada con la movilidad turística sostenible y justamente estamos con 2 proyectos en los que tenemos que ocuparnos de las incidencias que hay, no realmente por los turistas, sino por los guipuzcoanos excursionistas, que muchas veces pues vamos a Lernio y aparcamos, ocupando parkings, lo que no son parkings, terrenos, y entonces estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, pues de regular temas de autocaravanas, digitalización de parkings, al final utilizando nuevas tecnologías para evitar perjuicios a gente del primer sector que tenga que trabajar ahí, etcétera, que genera el turismo, pero realmente en nuestro caso los problemas que surgen son de los propios guipuzcoanos, mayoritariamente son guipuzcoanos, pero estamos en eso también con el tema de la movilidad turística, que yo creo que cuando decía Libe muchas veces que se echa culpa al turismo de todo, pues es que muchas veces no es el turista, es el propio guipuzcoano que llena montes, playas y todo porque nos encanta también disfrutar a nosotros. Y es verdad que a veces se mezclan y yo creo que está haciendo una labor muy importante la Diputación con el tema del observatorio, ahora meter temas de movilidad para que se vea claramente, porque tenemos que saber claramente cuáles son los datos y realmente qué está originando los problemas para poner las soluciones correctas. Porque si estamos mirando al turista y realmente somos nosotros los que estamos llenando
todo, pues no vamos a buscar las soluciones correctas. Que tenemos que ir con el coche, ¿no? Esa necesidad de tener que ir con el coche ajustado Eso hasta ahí, es. ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos mirando pues, esas nuevas tecnologías como las digitalizaciones de parkings, informar cuando ya un parking está lleno para que el usuario ya aparque más abajo sin tener que ir a la última punta más cercana del acceso y, bueno, que ya que vamos a andar al monte, pues vamos a andar un poquito más, que hemos ido a andar y vamos a empezar el inicio del monte un poco más abajo. Y esas cosas, pero realmente son problemas surgidos por el uso de los excursionistas, que somos los más mayores amantes de nuestros parques naturales y nuestros montes. En la parte positiva, que nos estábamos ahora fijando un poco en lo negativo, en la parte positiva, todo lo que mueve el turismo, lo decía la diputada Zahara al inicio, emplea 40.000 familias, nada más y nada menos. También señalaba Jon, ¿no? Pues todas las pernoctaciones, todo eso, pues al final mueve la economía de los municipios, ¿no, Jon? Sí, sin duda. Lo que hace es dinamizar sobre todo el ámbito comercial y el ámbito hostelero, ¿no? Claro. Es decir, nosotros además somos una ciudad que tenemos un sector hostelero muy potente, bueno, diría yo, atractivo, con un potencial importante para poder atender al turismo que somos capaces de atraer, y creo que son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, hay aspectos negativos, lógicamente, el turismo pues tiene lo que tiene, sobre todo cuando se masifica y cuando se concentra en determinados sitios, eso lo vemos todos los días, pero es cierto que tiene elementos muy positivos para aquellos municipios que, sin precisamente tener esa masificación, sí que contribuyen a dinamizar todo lo que es el ámbito pues, hostelero y comercial, ¿no? Nosotros, concretamente en Éibar, no estamos dependientes del turismo, eso no es así. Tenemos una hostelería y un comercio muy adecuado y muy ajustado a lo que son las necesidades que podemos tener en el municipio y en nuestra comarca, porque, en fin, nosotros como somos cabecera de comarca, nosotros recibimos visita de gente del entorno, pero es cierto que si pues dentro de esa estrategia turística a largo plazo somos capaces de, con lo que tenemos, ir atrayendo cada vez a más turistas, pues desde luego bienvenido será, porque, en fin, podrán disfrutar, por una parte, de todo aquello que ofrecemos a nivel hostelería y bueno, pues lógicamente tendremos la posibilidad de que la hostelería tenga más gente, y eso siempre es bueno. Todo entendido en su justa medida, entendido en su justa medida, porque es cierto que pues el turismo, como estamos comentando, ¿no? Los problemas que trae en determinados momentos y en determinadas ubicaciones, ¿no? Hablando de sectores económicos, Jon, si el sector industrial siempre ha sido muy potente en Éibar, está cambiando un poquito la tendencia, porque es verdad que yo he paseado por Éibar y me quedé alucinada. La vidilla que tiene, de la cantidad de bares, es una gozada. Sí, bueno, a ver, nosotros tradicionalmente siempre hemos sido ciudad industrial, históricamente. Lo seguimos siendo, en menor medida, pero lo seguimos siendo. Y yo creo que precisamente uno de los pilares básicos que tenemos como elemento a mostrar y a enseñar es precisamente todo ese pasado que tenemos. Pero sí que es cierto que pues en las últimas décadas estamos teniendo un cambio pues forzado también por las necesidades y por la coyuntura económica. En fin, nosotros estamos ubicados en el fondo de un valle, tenemos el espacio que tenemos, empresas que surgieron en Éibar, que han sido punteras y que han sido referentes en Éibar buscando más espacios, han tenido que marchar fuera, y obviamente pues la transformación del sector económico o del sector económico industrial, vamos a decir, ha hecho que tengamos que buscarnos la vida en otros ámbitos, y concretamente pues el sector comercial y el sector de hostelería tienen un peso muy importante, y ya no solamente como elemento tractor de la propia ciudad, sino también siendo elemento que atrae al conjunto también de la comarca, ¿no? ¿Tolosaldean? Tolosaldea también es principalmente industrial. Y a nivel de comarca, nuestra agencia de desarrollo tiene claro que el primer sector a impulsar es la industria, pero una economía sana es una economía diversificada que ofrece diferentes ofertas de empleo a los residentes, una calidad de vida, y ahí el turismo
tiene grandes beneficios, pues porque hace que nuestra calidad de vida sea mejor, con una oferta de hostelería, comercio. Luego tiene además grandes sinergias con el primer sector. La hostelería y el primer sector, el comercio, al final conseguimos en pequeños municipios que no hay ninguna otra empresa más que un ostatu, un alojamiento o Claro. pues, una empresa pequeña de quesería o tal, pues el turismo es una gran fuente de ingresos y una actividad, en muchos pequeños municipios es la única actividad que tienen. Por lo tanto, necesaria también. En nuestro sitio, sin olvidar que somos industriales y queremos seguir siéndolo, pero también tiene que haber espacio para el turismo y lo queremos ahí. Vamos a ir acabando. Yo quería preguntaros, porque yo creo que de este encuentro, si algún trocito, igual alguno se lo ve entero, pero si alguien ve un trocito, se va a ver, yo creo que este. Y es recomendar un plan perfecto para un día. Me imagino que Jon nos va a recomendar un plan en Claro. Zumárraga, ¿no? Pero bueno, ir pensando. Empiezo contigo, Olatz. No, Olatz, al Libe, te voy a dejar a ti para Eso el es, final. me he complicado mi parte. Seguimos con Jon, que creo que también Jon no va a tener que pensar ni irse muy lejos. No, bueno, a ver, yo Pues creo... empezamos contigo, venga. Sí, bueno, a ver, yo lo que haría sería una combinación entre lo que tenemos en nuestro entorno natural, que tenemos a Arrate, que es un sitio estupendo al que, bueno, pues todo el que venga a Eibar, todo quien venga a Eibar tiene que visitarlo. Allí tenemos el Centro de Interpretación de la Guerra Civil, que podrá interesarse pues, por cómo, en fin, pues por cómo vivimos en la ciudad todo aquello. Podrá visitar la Plaza de Unzaga, podrá visitar también el Ayuntamiento, lugares de memoria y como decía antes, primer lugar en el que se proclamó la Segunda República, pero sobre todo, muy importante, podrá hacer una visita a nuestro Museo de la Industria Armera, que yo creo que es uno de los pilares culturales y uno de los pilares en los que vamos a poder fundamentar nuestra estrategia turística, ¿no? Es decir, es un museo, tenemos 2.000 metros cuadrados en los que se recorre, pues, en fin, desde cuál es el momento en el que Eibar surgió, cómo hemos llegado hasta ahora, lo que se ha fabricado, lo que desde las armas, luego la transformación que hubo al deporte, porque bueno, pues cuando ya no hacían falta armas se pasó a fabricar bicicletas, por ejemplo, es decir, y luego todo lo que es el ámbito deportivo que venía asociado con esa producción. Y yo creo que con esos tres elementos, con Arrate, con el centro de interpretación, con el museo, pero sobre todo también haciendo una visita a lo que es la ciudad, a lo que es el centro, lo que es el ambiente comercial, hostelero, yo creo que es un buen día pasado en una ciudad de interior, pero que tiene, pues bueno, como digo, unos elementos culturales, unos elementos patrimoniales, industriales, con un carácter muy marcado que yo creo que merece la pena visitar. Pues me has convencido, porque mi hija es una fanática de la historia, de la Guerra Civil, o sea que creo que ese plan me ha convencido. Me alegro. Hola. Yo creo que necesito un fin de semana, un día me queda corto para tantos municipios que tengo yo, ¿eh? Un fin de semana. Venga, pues un necesito fin de yo. semana, ¿y Bueno, qué empezamos haríamos? pues un día, por ejemplo, si es fin de semana, pues en sábado yo recomendaría ir a Tolosa, día de mercado, darte una vuelta por los 3 emplazamientos. Si es primavera, la plaza con las flores y plantas está preciosa. Comprar un buen queso en el mercado, en el Cercausi. Y luego coger una visita guiada al casco histórico de Tolosa para conocer su historia, los palacios. También luego, si nos gusta el tema patrimonial, pues subir a la iglesia Santa María, que se puede ver la bóveda, cómo se construyó, que tiene unas vigas de madera, bueno, impresionantes. Luego coger un aperitivo, un pinchito y luego irnos a comer, pues o bien al Biztur o al Ostatu de Orexa, algún ostatu de cualquier municipio pequeño, a Alzo, que es precioso, el paisaje rural. Y luego a la tarde, pues para hacer un poco la digestión, si hemos comido alubias o si nos gusta la chuleta o depende del menú que hayamos elegido, pues luego ir a pasear para hacer un poco la digestión, por ejemplo, a la Raiz, a la base del Chindoki, y ese paseo accesible, no demasiado exigente, de 1,5 kilómetros para hacer la digestión.
Y a la tarde pues podemos pues, elegir un museo. Puede ser el Topic, Ajá. las marionetas ¿Verás? las marionetas del Topic son obras de arte, la verdad. Luego está Rafa Gorrotxategi, El que chocolate. temas de chocolate, la cerería, o en Amezqueta, por ejemplo, no sé si habéis estado, pero en la iglesia de San Bartolomé se ven las arguizayolas y ahí se ven pues, tradiciones vascas, o Urmara, que tiene la obra de Koldovica Jauregui. O sea que, no sé, muchos museos. Entonces, como veis, si nos gustan muchas cosas, pues eso para el sábado, y lo que nos hemos dejado y nos gusta un poco el monte, pues para el domingo. Bueno, pues a los que Ay. nos gusta comer, sin duda, nos has convencido también. O sea, que me está haciendo ahí la tripa. Y además el tema de la gastronomía, que no lo hemos hablado, porque ese tema lo va a tratar mi compañera Isabel de Lopé en la segunda mesa, porque claro, hablamos de identidad guipuzcoana, cómo no íbamos a hablar de gastronomía, pero lo reservamos para el segundo espacio. Y Libe, acabo contigo. ¿Qué nos propones? Bueno, ya que todos has acogido, en Braga Patria, ¿y a dónde voy? Bueno, ¿A pues dónde yo nos si tuviera que vamos? recomendar un plan, propondría este mismo, aquí donde estamos, Albaola Qué guay. y Pasaya. Creo que es un lugar que recoge muy bien, que es muy Guipúzcoa, que recoge muy bien la esencia de Guipúzcoa. Combina mar, un mar espectacular, combina montaña, combina gastronomía, que aquí al lado se puede comer estupendamente, y sobre todo yo creo que recoge muy bien el alma de Guipúzcoa, la identidad de Guipúzcoa. Algo es un poco industrial, es natural, pone mucho en valor la cultura propia, oso bertakoa da. O sea, yo creo que viniendo aquí te llevas en gran parte el alma de Guipúzcoa. O sea que... Pues me ha encantado, porque además estamos aquí también en mi Sí, además territorio que y yo estaba viendo esto y estoy decía... contigo totalmente. Bueno, pues hemos llegado ya al final de esta segunda mesa, de esta primera mesa, disculpad. Ha sido un placer, ha sido un gusto teneros y lo importante, ¿no? De cuidar lo que somos, de mostrarlo, pero también de cuidarlo. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Isabel de Lopé, periodista y directora comercial de Noticias de Guipúzcoa, que va a moderar esa segunda mesa redonda que se llama Lugares que inspiran otro turismo. Gracias, Ollana. Efectivamente, vamos a ir avanzando para hablar de espacios que hacen posible ese turismo con alma. Guipúzcoa es un lugar único, un territorio con identidad fuerte que no necesita imitar modelos ajenos para emocionar, sorprender y dejar huella. En esta segunda mesa hablaremos de lugares que inspiran, porque respiran autenticidad y coherencia. Se trata de espacios y museos únicos que preservan nuestro patrimonio y donde el visitante no solo contempla, sino que vive una experiencia sensitiva. Ejemplo de ello son los 3 museos que nos acompañan: Albaola, donde nos encontramos, museo y astillero a la vez, donde se está construyendo un ballenero del siglo XVI. Y qué decir de Chillida Leku, un jardín museo que en sí mismo es una obra de arte que permite perderse entre las esculturas de Chillida, los árboles y el silencio. Y también el Museo Iaso de Irún, que nos traslada a la época romana y nos permite descubrir el pasado más antiguo de nuestra tierra a través de la arqueología. Y por supuesto, no podemos hablar de identidad sin mencionar la gastronomía. Pero hoy no hablaremos de estrellas Michelin ni de cubiertos de 400 euros, sino de ese negocio de raíz que apuesta por lo auténtico. De todo ello nos hablará el periodista gastronómico Josema Azpeitia, defensor incansable de la cocina con alma y sentido. Paso a presentar a nuestros invitados. Herme Pedroso, gerente de Albaola; Miquel Chillida, director de desarrollo de Chillida Leku, bienvenidos; Josema Azpeitia, periodista y fundador de ondojan.com; y Juanjo Jiménez, asistente de dirección de Museo Iaso. Bienvenidos a todos. La verdad que nos han dejado muchos mensajes desde la anterior mesa, ¿no? Yo creo que nuestro lema sí que es: respira, estás en Guipúzcoa. En cualquiera de los museos que estamos hablando podemos respirar, y también de la gastronomía, ¿no, Josema? Entonces, vamos a empezar hablando de turismo, de respirar, de parar, de proponer experiencias que vayan más allá de hacer una foto o de irse a la playa a tomar el sol. Para vosotros, ¿cuáles son los mayores retos de estos
que consigan que vuestros espacios sean de interés y que vengan aquí, que hagan una parada en el camino para decir, bueno, vamos a ver algo más allá de Guipúzcoa? Pues, hombre, yo creo que deberías de empezar tú, que estás en tu casa y sería Totalmente, lo totalmente. correcto, entiendo Va, yo, aunque yo creo estés que aquí ese es sentada. el momento, sí. Perfecto. A ver, en nuestro caso, y además yo creo que uniendo con lo de la anterior mesa, y creo que es algo que compartimos los tres museos, sobre todo que estamos aquí, creo que lo tenemos realmente fácil, porque creo que primero ha sido el continente. No es algo que, no sé, que de alguna manera lo inventas, ¿no? Está ahí, lo tienes, es tu historia, es tu identidad, es absolutamente auténtico, es importante para la comunidad, es importante para Guipúzcoa y en base a eso creas un espacio, ¿no? Pero el espacio tiene todo el sentido. Entonces yo creo que eso facilita muchísimo el convertirte en un referente, pero en un referente, bueno, pues que eso que no es de una foto de Instagram, va más allá. En nuestro caso, además, es que es experiencial, es inevitable, la visita es experiencial, hay ruido, hay olor, hay casi sabor, ¿no? O sea, estás en otro momento. Y además creo que ha sido un reto dentro del relato de Albaola y que nos conecta con esto el decir el proceso, calma, calma, ¿no? ¿Cuándo va el barco al agua? Que sí, que el barco va a ir al agua, pero calma, porque lo importante es el proceso, porque en ese proceso está la recuperación de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestros saberes, de esos oficios, de la Guipúzcoa, ¿no? De esa identidad. Y eso es, el reto es ese, el ser capaz de transmitir. Y es verdad que creo que la gente cuando viene aquí podemos decir que sí sale con ese sentimiento, decir, vale, ahora lo entiendo. Igual es difícil, ¿no? En esta sociedad, sí, por muchas redes, por muchos mensajes que lances es complicado, pero cuando llegas aquí te invita y a entender el tiempo que requiere cada cosa, el trabajo que hay detrás, a respirar. Juanjo, ¿qué es lo que queréis? Sí, sí, yo por continuar, bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, Herme. Al final, ¿cómo decir? Representamos algo que ha sucedido, que es un hecho per se y es un hecho además absolutamente identitario, un hecho propio. En nuestro caso, bueno, pues el trabajo de mi aitona, de Eduardo, una persona muy afincada, asentada, ¿no? Con las raíces aquí en su sitio, en su tierra, que, bueno, que poco a poco desarrolla, crea un lugar, como él decía, un hogar para sus obras. Y luego lo que sucede es que esto se convierte o se acaba deveniendo en un museo de una manera absolutamente natural, porque la gente quiere venir y porque entonces tú lo que haces es acogerles, que además es algo también yo creo muy propio nuestro, ¿no? Creo que somos acogedores con nuestra sequedad quizás, pero somos muy acogedores. Y claro, esto es lo que genera de alguna manera o lo que nos da las pautas para cómo relacionarnos a partir de ahí con esa gente, con ese turista, con ese visitante que lo que quiere es conocernos. Como digo, crear o tener esa casa, tener ese lugar donde Eduardo, donde la aitona deja su obra, que lo representa a él, que nos representa a todos, porque como digo, era un artista que lo que hacía era coger de la tierra literalmente el hierro de aquí, de la tierra, que es nuestro material. Aquí hemos vivido de la mar y del hierro, o sea que estamos hablando exactamente de lo mismo. Y bueno, y luego es generar esa relación y ese gran ecosistema entre todos los recursos que conformamos lo que es Guipúzcoa. Relacionarnos bien entre nosotros, creo que además este es un territorio generoso, creo que todos somos muy constructivos, creemos en crear una red, en que le vaya bien al vecino hace que a ti te vaya bien, porque creamos un destino per se, donde luego el visitante, el turista, llamémoslo X, va a ir nutriéndose de esas pequeñas historias, esos pequeños relatos que conforman al guipuzcoano y bueno, y eso nos da la oportunidad, como digo, de ser muy atractivos de cara al exterior, siéndolo todos juntos, siendo todos complementarios, pero siendo además cada uno lo que somos. Juanjo, vosotros estáis de estreno y también estáis dentro de... Nosotros somos un museo pequeñito, pero estamos en un momento muy bueno, un momento de crecimiento.
Acabamos de inaugurar el yacimiento de las termas romanas de Oyaso. No somos un museo que tenga problemas de masificación, un gran número de visitantes, al contrario, estamos en ese periodo de crecimiento, pero es un crecimiento en el que no queremos olvidar los principios fundamentales, y eso es el ofrecer, como comentabais, espacios acogedores y agradables para la visita. Nuestro museo desea seguir siendo un museo familiar, acogedor, en el que los visitantes obtengan cosas valiosas, enriquecedoras, que les hagan pensar después de salir del museo, y siempre, bueno, pues manteniendo un poco nuestras características propias. Y como decías muy bien también, la actividad de nuestro museo no se entiende sin la colaboración con nuestro entorno, con la implicación con nuestra comunidad y el trabajo en red con otras instituciones y otros museos. Además, justo estamos aquí con otras instituciones con las que hemos estado en contacto y en colaboración, y nosotros orgullosos de poder trabajar de esa manera, ofreciendo pues, esas experiencias y esos servicios valiosos para el conjunto del territorio, ¿no? Cuando teníamos en la primera mesa pues, esas reflexiones a nivel de turismo y de la estrategia de la Diputación, yo creo que los museos tenemos que efectivamente alinearnos con esa estrategia y contribuir a esa deslocalización o esa gestión, esa anticipación de los problemas que puedan surgir con el turismo y repercutir positivamente en el conjunto de la comunidad. En Guipúzcoa indudablemente tenemos suerte porque los tres tenéis un denominador común, que sois parte del territorio, sois parte de la ciudadanía y del entorno. Josema, en el caso del disfrute de la gastronomía, que es muy importante, terminar de ver el museo, de asistir o de disfrutar o de tener esa experiencia, pero luego irnos a tomar ese pincho y ese chacolí, ¿no? Creo que también es una parte, ¿no?, muy importante. Pues sí, es muy importante, y además a la gastronomía le sucede también lo que habéis comentado un poquito al inicio de esta charla, que a veces nosotros mismos no somos conscientes de la importancia que tienen nuestros recursos. Parece que la gastronomía sí somos conscientes de la importancia que tiene, pero también muchas veces caímos en el latiguillo de decir, bueno, pero en todas partes se come bien, en todas partes hay buena gastronomía, en todas partes sí, pero tenemos que ser un poquito más orgullosos, porque a mí mi trabajo me ha llevado a ir a diferentes lugares del mundo, he dado clases en el Basque Culinary Center. Recuerdo que cuando empezaba con un grupo nuevo de alumnos, les solía preguntar, ellos ya estaban en el segundo curso cuando entraban en mi clase, en mi asignatura, y les preguntaba un poco qué opinión tenían de ese primer año vivido en Donosti, inmersos en su gastronomía, porque más o menos tres cuartos de la clase era gente de fuera. Más o menos un cuarto, un tercio era gente de Guipúzcoa y alrededores, pero el resto eran del resto del Estado y extranjeros. Y me sorprendían todos diciéndome que alucinaban viendo cómo se vivía la gastronomía día a día. Les decía, a ver, pero tú eres de Galicia, tú eres de Madrid, tú eres de Andalucía, tú eres de Corea, me da igual. En vuestros países también se vive la gastronomía. Todos me decían, como aquí, en ningún sitio. Pero me lo decían así. Y era gente que venía también, de alguna manera, del mundo de la gastronomía. Era gente que también defendía su país, su gastronomía, etcétera. Me toca ir muchas veces a Asturias. Asturias, Hidalgo saca pechos de sus guisanderas, de su apego a la tradición, de su fabada, de sus cachopos, de su gastronomía, y allí son muy nuestra gastronomía. Pero cada vez que vienen aquí, me dicen, es que recuerdo que uno me decía, es que venir aquí es como jugar con las cartas marcadas, no hay un sitio como este. O sea, gente que está orgullosísima de su gastronomía, que la vende, que la defiende, cuando viene aquí se rinde. Y eso que en muchos puntos nos estamos cargando un poquito la gallina de los huevos de oro, ya uní todo. Entonces, creo que tenemos que chulear un poquito más de nuestra gastronomía y, como muy bien estáis haciendo en esta charla, en este encuentro, ahondar sobre todo en lo auténtico.
en lo auténtico de nuestra gastronomía, porque yo creo que tenemos una serie de ámbitos gastronómicos, el chacolí, las sidrerías, el queso, los ostatus, como ha dicho muy bien Olatz, que es algo que no se da en ningún otro lugar del mundo. Sí que hay restaurantes de titularidad municipal, sí que hay Rico Taberna, etcétera, tal cual, pero como los ostatus de Guipúzcoa no vamos a encontrar una red de ese carácter, y además se está especializando en el ámbito gastronómico hasta el punto de acercarse a esa excelencia que queremos encontrar en otros. Antes los ostatus, digamos que hace 20, 25 años, era cada uno de su padre, de su madre, y bueno, se comía bien, regular, etcétera. Ahora tenemos unos ostatus que ya en una gran mayoría de ellos se come de cine. Son prácticamente restaurantes de cierto nivel. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que impulsar el tema, en esa excelencia, sin perder de vista lo auténtico y en sobre todo chulear de nuestra gastronomía, sacar pecho. No hay una gastronomía como la nuestra en el mundo y punto. Y así lo tenemos que decir a los cuatro vientos. Esto va para todos. Antes hemos hablado de Instagram y de la importancia de las redes sociales y demás, ¿no? En un mundo donde todo se quiere consumir muy rápido, ¿qué hacemos para conseguir lo que tú has dicho, Herme? Vale, ¿no? Como decía una compañera nuestra, sosiega. O sea, estamos aquí. Vamos a respirar, a disfrutar. ¿Cómo conseguís que la persona que tiene esa mentalidad de consumo rápido de la foto, estoy aquí en Instagram, ¿no? Me hago la foto, vengo al Alba, ya me hago la foto y ya me voy, retenerlos y hacerles sentir lo que somos, porque ahí la tarea es vuestra, indudablemente, ¿no? Como queráis, empezamos contigo, Juanjo. Sí. Bueno, pues a través del silencio, de un lugar que les permita de alguna manera aislarse del entorno. Estamos en el centro de la ciudad de Irún, de la sexta ciudad de Euskadi, muy bullicioso, pero al entrar en el museo les ofrecemos la manera de desconectar y hacer un viaje en la historia, hacia atrás, en el tiempo, y descubrir que esa ciudad que están visitando ya era una ciudad viva, dinámica, hace 2000 años, y que estaba poblada por habitantes que en algunos aspectos no eran muy diferentes a ellos. Y ayudarles de alguna manera a, lo que decía antes, a reflexionar y que se lleven cosas que les ayuden a conocer la historia del País Vasco y su entorno, que sigan preguntándose, sigan visitando el entorno, ¿no? Pero sobre todo a través también de una visita de un interior del museo, una museografía que a través de los colores, de las texturas, ayude a relajar, ayude a hacer esa desconexión, igual, pues efectivamente, de una visita en un planning muy importante, con muchas cosas que ver, pero que de alguna manera el museo a veces les lleva un poco a cambiar de planes y dedicar las cosas con un poquito más de tiempo. Miquel. Yo cojo el guante y lo primero, es decir, yo lo primero también creo que es el instagramer que viene a sacarse una foto y irse al siguiente, ese lo va a hacer. O sea, hay que ser muy sincero y hay que ser tolerante con la personalidad de cada uno de los diferentes perfiles de posibles visitantes y amigos que creemos en nuestra vida. Y esa persona es como es. Entonces, tú le vas a ofrecer todo lo posible, tú le vas a dotar de herramientas de alguna manera para que experimente o se imbuya en una experiencia que va mucho más allá, pero bueno, va a haber algo que siempre va a estar en su mano y eso hay que también ser muy sincero y honesto con ello. En nuestro caso, desde luego, lo primero que creemos es que venir a Chillidaleku en sí ya es una experiencia que requiere de una voluntad. O sea, tú no caes en Chillidaleku porque un día de repente te despiertas así en algún sitio y, ostras, estoy en el jardín de Chillidaleku. Es una propuesta activa, es decir, el visitante tiene que venir a donde nosotros estamos, salir de esa urbe, que la urbe, aunque Donosti es una ciudad pequeña, llamémoslo, bueno, es lo que es, pero bueno, tiene el ritmo de una ciudad, podemos decir, te obliga a salir de esa dinámica y llegas a otro lugar donde de repente cuando tú llegas tienes un prado, 11 hectáreas de terreno, la naturaleza per se ya es algo que a ti te afecta. Tú cuando llegas ahí, la gente lo primero que dice es, bueno, o sea, yo he llegado aquí y de repente es como que he bajado las revoluciones, porque el lugar per se
te está condicionando. Y eso es lo bonito, que ese descubrimiento también. Tú has hecho un ejercicio activo, he llegado hasta aquí, cuando llego me encuentro algo que además dice, no, es que en las fotos igual no parecía tan grande, o de repente aquí las escalas de las obras con esos árboles, esos robles, ese caserío del siglo XV, te empiezan a afectar de alguna manera, y es ahí cuando tú te vuelves de alguna manera vulnerable a todo esto, cuando te abres un poco y cuando te llega, y ahí, ¡pah!, ahí ya está, ahí lo has conseguido. Y eso es lo bonito. Yo creo que hay un pequeño descubrimiento incluso de cómo todavía en el ser humano del siglo XXI la naturaleza tiene un poder absolutamente transformador y trascendental sobre nosotros. Y cuando te dejas acoger por ella, bueno, es cuando has sintonizado con el lugar. Entonces, luego sí, programación, trabajamos mucho programas relacionados con... Para nosotros es importante también coger como eje central de nuestra programación o de nuestra identidad los valores del artista. Pero es que Aitona era una persona... A mí me encanta cuando hablamos del tiempo. Para mí Aitona el tiempo era una cosa densa y amplia. Él no era una persona de tomar decisiones a la ligera, rápido. No, no. Estaba siempre trabajando, pero nunca tenía prisa. Y eso, Chillida Leku, tú lo sientes, el trabajar una obra... Bueno, aquí ya sabéis cómo se trabajan las cosas, que ahora te va a contar ella. Pero claro, hacer obras de acero macizo en una forja industrial, doblando el acero, claro, sin moldes, sin artificios, a la manera tradicional del herrero, supone una gestión del tiempo impresionante, en el sentido de que el tiempo es necesario y es amplio. Y por eso creo que todo esto tú lo vas percibiendo, lo vas sintiendo, y nosotros construimos nuestra programación respecto a estos valores. Por eso actividades de tipo mindfulness, o el yoga por las mañanas en verano, o nuestra actividad está de alguna manera alineada a esta idea de llegas a este lugar, frenas un poquito y empiezas a disfrutar y a conectar. En esa ansiedad del tiempo, ¿no?, cogiendo las palabras de Miquel, indudablemente Albaola, creo que es una de las cosas que yo creo que primero tuvisteis que superar, porque me imagino el de ¿cuándo vais a terminar? Está en el inicio del proyecto, ¿no? Sobre todo, sí, no tanto por vosotros, sino por los que estábamos esperándolo, ¿no? Sí. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Y de hecho le escuchaba a Miquel, y es solo escucharle la evocación de Chillida Leku, tú respiras. Es así. O sea, haces... Es verdad, o sea, yo voy allí y respiro. Y él, en el caso de Oyaso, lo mismo. Y vuelvo al inicio, creo que tenemos mucha suerte, es una suerte. Tenemos espacios que en general tienen unos contenidos tan auténticos que son realmente evocadores e inspiradores. Y eso es importante. Efectivamente, siempre habrá alguien que venga con la intención de hacer los 18 museos del territorio y los 4 estrellas Michelin, y no se va a enterar ni de lo uno, ni de lo otro, ni de la gastronomía, ni de nada. Bueno, eso es inevitable. Pero nosotros también, como en el caso de Chillida Leku, es que ya tenemos una suerte que tú lo puedes vivir como una desgracia o como una suerte. Hay que venir aquí, hoy lo habéis comprobado. Efectivamente, o sea, nadie se despierta una mañana y dice, coño, pues ya que está aquí Albaola, ¿verdad? Pues voy a pasar. Pues no, es un ejercicio activo en el que tú vas a llegar hasta aquí. Y en el camino... ya está, es que ya estás evocado, o sea, efectivamente vas a llegar, vas a ver la bahía, vas a ver San Juan con sus colores, vas a ver San Pedro, sus barcos, todo es un flipe. No te quiero contar si llegas en motora, la gente ya llega, bueno, ya estamos en la épica, porque hoy en día para muchísima de la gente que viene aquí, cruzar en motora ya es un viaje épico, claro, porque no estamos en el agua habitualmente, le damos la espalda al mar de una manera terrible. Entonces, en ese sentido lo tenemos muy fácil, el que llega aquí ya llega bastante preparadito. Y luego yo hay una cosa que suelo decir, que son más bien dos, y insisto en lo que he dicho antes, ¿no? Antes han comentado, tenemos las buenas prácticas UNESCO. Yo creo que hay una parte, y Oyaso pasa lo mismo, y con ellos también, que es, tú tienes el objeto, y el objeto no es tener visitas. El objeto de nacimiento inicial es la puesta en valor, en nuestro caso, del patrimonio marítimo, ¿no? Es darle luz a una historia que no tiene suficiente luz. Todo eso es así, y luego es verdad, y en nuestro caso yo suelo decirlo, de mano de Oarsoaldea, de la Agencia de Desarrollo, y dices, ostras, pero es que estáis en Pasaia, y aquí necesitamos cositas de este tipo que nos ayuden también a generar o a hacer o que sirvan de eje de desarrollo. Fenómeno.
Entonces, pero tú no pierdes de vista tu objetivo. Por eso nos hacen el reconocimiento de buenas prácticas UNESCO, ¿no? Te mantienes en esa autenticidad y eso la gente lo percibe. Todos vamos muy rápido, pero nosotros también vamos fuera y cuando vamos fuera todos queremos autenticidad, queremos que el relato. Yo aquí suelo decir, le hemos dado muchísimas vueltas al tipo de visita y siempre acabamos en lo mismo. Da igual, vale, no vas a pagar la vista guiada, pero nosotros siempre vamos a hacerte la dinamización porque la gente le encanta, a todos nos encanta escuchar cuentos, nos encanta que nos cuenten de viva voz y una persona. Entonces, creo que todo eso nos ayuda mucho a que el personal llega y hace, bueno, vale, vamos a tomarnos esto con calma y sales de aquí de otra manera. Josema, en el caso de la gastronomía, ¿respiramos entre pincho y pincho o no respiramos? Porque no tenemos que comer rápido y mucho. Pues antes, entre pincho y pincho, Chacolí. apenas respirábamos. Vale. Lo que hacíamos era tomarnos 3 o 4 pinchos antes de ir a comer. Era, porque bueno, yo he conocido la época cuando en la provincia no había pinchos. Había en algún bar que otro y tal, pero para comer pinchos había que venir a Donosti. Y cuando venías a Donosti era casi un pecado no comer 3 o 4 pinchos antes de ir a comer, a donde se fuera. Ahora que en esos 4 pinchos te gastas lo que te gastabas antes en un menú del día o más, con lo que hay que plantearse si hacer los pinchos o el menú o el otro o lo uno. Bueno, esas son cosas también que habría que replantearse. Yo creo que habría que buscar una forma de unir la gastronomía también pues, con estas actividades museísticas o industriales o bueno, he hablado antes de que tenemos ciertos ámbitos, el queso, una ruta del queso, una ruta del chacolí. Buscar que el que está interesado en esos productos pueda tener la posibilidad de un día pasar por 4 o 5 lugares que pueden ser una quesería, un restaurante donde le puedan hacer una degustación de esos quesos, un mercado donde haya productores de los mismos, un bar que tenga 3 o 4 pinchos especializados en el mundillo del queso y a la vez que esté pasando por municipios donde se pueda pegar un pequeño paseíto y conocer sus recursos. Si algo le engancha, ya volverá ese turista porque tenemos un territorio que también tiene la gran suerte de que es muy pequeñito y luego muy fácil de volver a los sitios si nos ha gustado alguno de los lugares que hemos recorrido durante ese... Yo, por ejemplo, pienso en Oyaso o pienso en Chillidalecu y cuando alguien sale de Chillidalecu, yo creo que debería de llevarse un folletito en el que le dijeran el legado de Eduardo Chillida en Guipúzcoa, donde sepa que a partir de esta visita tú te puedes montar tu película, puedes ir a Legazpi, puedes ir a ver El peine del viento, incluso puedes ir a Guernica, puedes ir a lugares que están, porque hay que intentar también un poquito entre todos, ya estoy hablando de algo que ya es todavía más complicado, la transversalidad, pero es que somos una comunidad autónoma que es más pequeña que la mayoría de provincias que hay en el Estado. Entonces, pero damos de sí, ¿eh? Damos de sí. Entonces, damos de sí. Pero bueno, sin necesidad de eso, se podrían crear rutas a la gente que hiciera, pues, en el tema de Oyaso. Una vez salgas de ahí, la huella romana en Guipúzcoa también la puedes ver aquí, allá, etcétera. Y de la misma manera, alguien que viniera interesado por esos temas y arrancara en otra parte, terminaría yendo a Oyaso. Quiero decir que... Vincular un poco el proyecto no solamente con donde estamos, sino con lo que somos, ¿no? Yo creo que Oyaso también, en el tema de gastronomía y Roma, ¿no? ¿Tenéis alguna vinculación y también estáis haciendo algún proyecto? Claro, bueno, mira, ahora en julio una de nuestras actividades más importantes de divulgación del patrimonio es el Festival de Recreación Histórica Dios Oyasonis, que ya este año celebraremos la 15ª edición. Y una de esas patas que tiene el festival es la gastronomía. Evidentemente, los romanos gozaban de la gastronomía, no entendían el ocio, no tenían la vida sin el ocio y la gastronomía era una fuente de placer para ellos, sin duda.
Y bueno, pues hacemos distintas iniciativas, por supuesto, de la mano del Ayuntamiento de Irún, en la organización de este festival. El próximo fin de semana, ahora estamos en fiestas de San Marciales, pero el próximo fin de semana comenzará la Junta del Pincho Romano. El museo alberga una jornada gastronómica en la que se invita a profesionales de la cocina para hacerse sus propuestas inspiradas en la gastronomía romana. Hacemos también concursos en los que los ciudadanos pueden participar para hacer sus propias recetas, vamos a decir, inspiradas en esa cocina romana. Y por supuesto vivimos en el territorio que vivimos, gozamos de la gastronomía, es una de las maneras también de desconectar y descansar, y estamos conectados con ello, por eso la gastronomía está siempre muy presente en nuestras propuestas. También, por supuesto, colaboramos con los establecimientos hosteleros del entorno en bueno, pues realizar esas ofertas al público, en el que combinan las visitas al museo con distintas ofertas que tienen los establecimientos, y para nosotros es algo fundamental que dentro de esa gran iniciativa de puesta en valor del patrimonio, una puesta de valor diferente a través de la recreación histórica, a través de espectáculos en la calle, además del teatro, además del circo, además de la recreación de los oficios que podían existir en la antigua Oyaso, la gastronomía, por supuesto, tiene que estar presente. Me vais a dejar un pequeño espacio, sobre todo para darle un protagonismo a Albaola por estos 30 años de investigación y 10 de construcción. Estamos en vuestra casa. ¿Cómo ha sido este largo proceso para llegar a la recta final? Voy a vincularlo también un poco a la gastronomía, y te voy a decir por qué. Porque habláis de Terranova, habláis de los... Bueno, cuando Enara nos estuvo explicando un poco el porqué, ¿no?, de Albaola y dónde estaban. Nos estuvo hablando también de la pesca del bacalao, bueno, que esto era la primera cooperativa porque ahí, ¿no? Y bueno, el bacalao es fundamental en nuestra gastronomía también, ¿no? Entonces, para este espacio, ¿no?, también para que nos comentes un poco cómo han sido estos 10 años de puesta en marcha de esta construcción y demás. Mira, mientras está calor. Claro. Es muy difícil de resumir, es verdad, pero bueno, yo creo que, o sea, cuando hablas de los 10 años es de este espacio como Albaola, llevamos mucho más como asociación, pero al final, bueno, pues creo que tiene que ver con esto, ¿no?, con tener un relato muy potente, muy épico. Una historia, es verdad, que toca todo, que toca la gastronomía, porque toca sobre todo eso, la realidad de un territorio, ¿no? Nosotros siempre decimos es que nada es casualidad aquí, no es casualidad Chillida, o sea, no lo es, no es casualidad ese trabajo con ese hierro. Es que arriba tenemos una herrería, es que los galeones necesitaban todo ese trabajar, ese hierro, ¿no? Y en algunas cosas hemos perdido, pero ahí nos mantenemos. La gastronomía, más de lo mismo, no es casual, ¿no? Bueno, entonces creo que el proceso es muy interesante desde ese punto de vista, y para nosotros además es muy natural, y en la exposición, o sea, también lo ves, ese relato de territorio. O sea, yo si hago una visita que además, he de decir, para mí también en lo personal, este proyecto ha supuesto conocer cosas que yo desconocía como persona que vive en el territorio, ¿no? Yo, Ezkio, Itxaso y Gartubeiti, pero por favor, y no puedo evitarlo, o sea, por favor, tenéis que ir. Es una joya, o sea, es una maravilla, porque se nos olvida, ¿no? Y ella antes comentaba también en Tolosa, es que hay tantos sitios y tantos que tienen que ver con el mar, por supuesto, pues porque es impensable el desarrollo de este territorio sin el mar, desde los romanos, y así será por siempre, o sea, por más que nos empeñemos en no darle. Entonces yo creo que teníamos la excusa perfecta, teníamos la razón, y tuvimos en ese momento la ayuda de Oarsoaldea, y sí que pensamos desde el inicio, ¿no?, en generar un espacio que fuese visitable. También nos ha servido mucho, y creíamos que era muy importante, y mira, de esto voy a sacar un poquito de pecho porque estoy orgullosa, es verdad, que era importante también que a las más peques, a la gente más joven, a las escuelas, se
pusiese esto en el mapa y se hablase también de que no son casualidades los elcanos, los urdanetas, no son casualidades. O sea, nada en este país es casualidad y todo viene de este sitio. Y creo que sí despertamos un orgullo de pertenencia que es importante, porque está asociado a unos valores que son positivos y que generan comunidad, ¿no? En esta Guipúzcoa, en estos 1000 años, pues creo que sí que es importante. Y el San Juan es otra excusa. Es verdad que es inevitable que acabe convirtiéndose, casi te come, ¿no? Te devora. Dices tú, joder, tampoco era esto. Pero es inevitable, pero es una excusa para todo eso, para hacer ese viaje por esa Guipúzcoa en el tiempo y en el territorio. En Chillida Leku juega un papel clave también, ¿no? El impulso de este turismo cultural más profundo. Tú lo has comentado antes, ¿no, Miquel? Y menos masivo. Además, habéis tenido siempre muy claro, como lo que estás comentando, bueno, también podéis intervenir si queréis, pero está muy claro que Chillida nos ha dejado no solamente legado, sino nos ha dejado vivir Chillida, que eso es muy importante. Albaola nos está dejando vivir y Oyaso nos está dejando vivir esto, ¿no? ¿Cómo lo defendemos? ¿Cómo lo ponemos en el centro para que la gente se enganche a estas vivencias? En el fondo, como tú dices, y lo que está diciendo Herme, esto ha pasado, ¿no? A partir de aquí nosotros lo que cogemos es esa gran fortuna de legado, ese gran trabajo previo que nos deviene, de hecho, nos coge y nosotros lo pasaremos al siguiente. Y bueno, es que la fortuna es, de alguna manera, toda esa... Yo lo dividiría en dos, es la manera en la que él trabajó y luego también toda esa filosofía casi de vida, de contacto con el lugar, con el presente. Yo dividiría, esto es más hablar de Chillida que hablar de Chillida Leku, porque Chillida Leku es una extensión de Chillida, que luego, bueno, se alimenta a sí misma también a través de su programación, pero en el fondo, en este caso, es entrar en la raíz, pero que esa raíz, de nuevo, viene a su vez de todo lo que él ha mamado de este territorio, de lo que supone nacer aquí en el año 1924, en todo ese pasado industrial que también se ha mencionado. Es que no podemos... Esto era muy gracioso, lo decía nuestro querido Koldovica, que falleció, como ya sabéis, el año pasado. Estábamos con el motivo de los 100 años del nacimiento de la Aitona grabando un documental y Koldovica decía, claro, es que Eduardo era de estos que decía, no, si tú has visto, decía, su obra está vinculada a la de Rembrandt, porque él ha visto un cuadro de Rembrandt. Entonces, claro, él decía, ¿cómo no va a estar dentro de mi obra también? Porque todo es una especie de cada uno somos grandes contenedores donde se va sumando todo lo que nosotros vivimos, vemos, experienciamos, y si además tenemos digamos, la oportunidad, el ahínco y como decir, y el arrojo de ser capaces de seguir generando para los demás, pues maravilloso, pero todo viene de antes y todo sigue a después. Esto es un gran continuo, es una gran línea. Entonces, tenemos la suerte, como digo, de contar con ese gran legado, esa gran filosofía, esa gran manera de vivir una vida, porque en Chillida Leku no solo nos limitamos a que la obra se vea, es que el hecho de que exista Chillida Leku ya dice mucho. Un artista, es decir, ¿qué artista no querría tener su propio Chillida Leku? Hombre, claro. Pero hay que tener, como digo, el arrojo, la valentía, crearse uno las oportunidades para que esto pase. Y ya el tener Chillida Leku, que esto exista, tal y como es hoy, nos habla mucho de cómo era él, de cuáles eran sus motivaciones, sus voluntades, su manera de entender la coexistencia, su manera de entender la identidad. Hay tantas cosas que tú, de alguna manera, puedes llegar a ver cuando estás en Chillida Leku que puede ser abrumador. Lo que pasa es que hay que querer ver, porque mirar es muy fácil, pero ver es otra cosa muchísimo más profunda que requiere de tiempo y nosotros queremos darles tiempo, pero bueno, requiere de nuevo de una voluntad de quien está ahí. Yo no sé si me estoy metiendo aquí en cosas un poquito... No. Pero yo venía a hablar de gastronomía y fíjate. Sí, fíjate. Pero en ese querer ver, en ese querer mirar y comprender, indudablemente la generosidad de poner los proyectos en marcha también es muy importante, porque tú puedes hacer que sea una mirada más elitista, ¿no? O inaccesible,
o solo para vosotros, ¿no? O una gastronomía demasiado muy alta, muy high level, o querer que el resto participe y entre, ¿no? O sea, y comparta contigo y forme parte de ti, porque es tan importante lo que está como el que viene, como el que continúa, ¿no? En ese camino. Es que, mira, voy a intervenir porque creo que me encanta, no pude estar en la presentación, pero me encanta lo del cuidado. Claro. Que es muy importante porque todo lo que estamos hablando tiene que ver con el cuidado. Y el cuidado empieza por nosotros. La gastronomía es importante en cuanto en que nosotros seamos capaces de que en nuestras casas sigamos respetando el legado que hemos recibido y que nuestras hijas y nuestros hijos coman bien y sepan valorar ese legado, ese pescado de temporada, esa verdura de temporada. Joder, es nuestro legado, también es nuestro patrimonio, es muy importante y nos diferencia efectivamente, y luego el que viene de fuera dice tal. Y con la cultura lo mismo. Y en el caso del turismo, que bueno, que a veces efectivamente genera controversias, que yo estoy de acuerdo con Libe, sales de aquí un rato y dices, hombre, amontonamientos, perdonar, tenemos los justos. Pero es verdad que hay que ocuparse, ¿no? De que no suceda. Y una manera de que no suceda y sobre todo de que no se perciba es efectivamente convirtiéndonos todas y todos en cuidadores de ese patrimonio. Si cada uno, si los habitantes de estos entornos entendemos que lo que tenemos es patrimonio, es legado y lo cuidamos, inevitablemente vamos a conformar la actitud de quien venga. Me gusta mucho esto que habéis hecho. Y me viene muy bien, Herme, lo que comentas, porque en efecto me parece fundamental que nos convirtamos en cuidadores de esos visitantes que vienen a nuestros equipamientos, y una manera de realizarlo es que quizás hacerlos a ellos protagonistas, estar pendientes de sus necesidades, proponerles acciones, actividades, maneras de visitar en las que ellos sean parte activa, que puedan expresarse. Y en ese sentido, en el Museo Oyaso tenemos en marcha una iniciativa en la que, dentro del contexto del FICAB, de nuestro Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa, ofrecemos a los grupos de jóvenes que puedan grabar su propio documental, su propio pequeño documental sobre el patrimonio de su entorno. Eso les permite, primero, pararse, reflexionar qué es lo que tiene el entorno, conocer, analizar y sintetizar después un mensaje de puesta en valor y valorización del entorno, y les ayuda a darle valor a esos elementos de su patrimonio cultural. Con el aliciente de que después pueden presentar su pequeño cortometraje en el Festival de Cine, ¿no? Y es una manera precisamente de hacerles conscientes del patrimonio y que también sean cuidadores de ese patrimonio histórico, arqueológico, cultural. Me parece interesante. Yo lo que quería comentar es que, bueno, aquí parece que Herme me está leyendo la mente en cada momento del coloquio y lo ha hecho en dos cosas, además. Una ha sido ahora el hablar del cuidado, del tema gastronómico, la transmisión en las casas, el cocinar, el cuidar los productos. Si cuidamos los productos, si cuidamos los productores, si nos cuidamos a nosotros mismos, estamos cuidando también la gastronomía y estamos convirtiéndonos en un destino más atractivo, porque es algo que cada vez se le va a dar más importancia. Ese tema daría para una jornada entera, para un congreso. Bien lo sabe la gente de Noticias de Guipúzcoa, que encima me dio la oportunidad de expresar en sus páginas una propuesta que tengo yo de crear una asignatura sobre gastronomía, no una asignatura donde los críos aprendan a cocinar, sino una asignatura de gastronomía, nutrición, cocina, historia, etcétera, una asignatura obligatoria, bueno, que es otro tema que algún día creo que debería concederse también una jornada. Me estoy duramente con Ezquío. Lo iba a comentar, es que es el tema de la transversalidad. No nos podemos limitar a hablar de que soy el museo tal, hago tales cosas, etcétera. Hay que hacer que la gente se extienda. Yo soy un fanático del cómic. Yo he ido muchas veces a Angoulême. En Angoulême me maravilla que cuando hacen el Festival del Cómic de Angoulême, que coincide más o menos aquí con San Sebastián aproximadamente, la ciudad entera
borbotea de cómic. No solo es el museo que tienen, que puedes visitarlo todo el año, es que tienen murales en las paredes, no en vano están hermanados con Gasteiz, y eso de los murales y tal, solo que en Angoulême todos están dedicados al mundo del cómic, o sea, que aunque vayas en agosto, cuando no hay mucho turismo, bueno, en agosto sí que hay igual en Angoulême, pero en otros meses vas a encontrarte con el cómic en cualquier lugar, en las tiendas, en los escaparates, pero es que cuando se hace el festival no se limita a un lugar, sino que se hacen diferentes, lo que ellos llaman burbujas, en diferentes sitios de la ciudad, unidos por autobuses que se pueden hacer paseando, y toda la ciudad bulle con eso. El tema de Albaola, puedes recomendar Ezquio, porque Ezquio fue una factoría de sidra y se convirtió en una fortuna que ha llegado hasta nuestros días porque tenían que alimentar los barcos que partían hacia Terranova, porque necesitaban esa sidra para combatir el escorbuto y para hacer más alegre la travesía, para lo que quieras, pero al final la sidra era muy necesaria e hizo que familias del interior hicieran grandes fortunas. Y eso nos une con el bacalao y con la gastronomía. Al final es que todo está unido y tenemos que intentar que todo esté unido para que el turista, incluso que viene con un solo objetivo, se encuentre con otras cosas. Y si me lo permitís, y muy brevemente, por supuesto, hay un tema que me gustaría comentar y que no veo que esté contemplando mucho, que es el tema de naturaleza. Yo he discutido esto varias veces con técnicos de turismo de diferentes comarcas, etcétera, porque a mí me encanta ir al monte, me encanta, es algo que también lo he movido mucho a nivel personal y en familia. No soy montañero, nunca he competido, no voy a la Cegama Izgorri, pero creo que tenemos en Guipúzcoa una gran ventaja, que es la posibilidad de hacer rutas circulares o no circulares que pueden practicar la gente de todas las edades y que nos llevan a paisajes maravillosos. Y a mí me discutía gente diciéndome, no, pero ya está Asturias, porque el paraíso natural, porque no vas a comparar Asturias, porque aquí das 4 pasos y estás en un pueblo. Y digo, si eso es lo grande que tiene Guipúzcoa, que nos permite disfrutar de un paisaje urbano e industrial desde las cumbres. Es cierto, subes a Eibar y el contemplar el valle de, subes a Rate, quería decir, y contemplar el valle de Eibar, las fábricas, lo que ocupan también desde el Irimo de Urrechu, ver toda la comarca de Urola-Garaya y lo que ocupa Orbegozo, Patricio Echeverría, comprender lo que ha sido la industrialización desde las cumbres es interesantísimo, porque se piensa en la naturaleza como solo contemplar los árboles, los pajaritos. Aquí tenemos una naturaleza que nos permite el contemplar nuestra evolución urbanística, el peso que tiene la industrialización, un montón de cosas muy interesantes que si se lee. Y además que ese turismo de ese monte tranquilo, no esa competitividad de ir en octubre, venga, a subir corriendo a la Izgorri, no. Ese monte tranquilo sí que yo creo que podría conseguir ese turista que viene en todas las épocas del año, que es un turista limpio, sostenible, educado, que va a tener que comer, que va a tener que pernoctar y que no va a darse caminatas todos los días. Si viene 5 días, 3 los va a dedicar al monte y 2 los va a dedicar a ver los recursos, y también va a deslocalizar un poquito ese turismo y va a hacer que no estén llenos solo los museos y los pueblos y los restaurantes, sino también los montes. Yo siempre lo he visto como que sería un factor de equilibrio del turismo y que lo tenemos también en un porcentaje muy grande, porque la Guipúzcoa natural es enorme y también nos permite lugares como Urbía, donde te pierdes y de repente no tienes ni un átomo de pueblos o de visión urbanística a tu alrededor. Te sientes de repente en un lugar que podrías sentirte como en el centro de los Pirineos, y sin embargo es con un paseíto de 40 minutos desde Aránzazu que lo puede hacer cualquiera que esté en unas condiciones físicas mínimamente buenas. Este evento de Respira Estás en Guipúzcoa, la mirada que queríamos hacer del turismo era a través de los bidegorris, a través de los parques naturales, de los museos, donde se nos dejara respirar, indudablemente con la mano de la Diputación y sobre todo con este nuevo plan estratégico. Creo que lo hemos puesto en marcha. Al principio de la mesa, en off os he dicho, bueno, las preguntas a lo mejor no nos dan tiempo, está claro, no nos da tiempo, nos quedan 5 minutos porque la verdad que yo creo que nos hemos metido en un camino muy bonito y demás. Así que me gustaría para terminar que cada uno de vosotros me dijerais cómo vais a enganchar a la gente. Yo lo tengo claro, pero sobre todo, ¿no? ¿Qué acciones estáis tomando
desde cada uno de vuestros museos, en tu caso también de la gastronomía, porque con ondohan.com también nos estás enseñando un camino distinto, ¿no? A una gastronomía masiva, sino a una gastronomía de calidad. Bueno, pues para terminar este minuto para cada uno, contando un poco qué objetivos, qué proyectos y cómo vais a conseguir todo lo que estamos hablando, porque la emoción ya la tenemos. Ahora necesitamos saber, ¿no? cómo lo vais a hacer. Sí, bueno, naturalmente para nosotros el yacimiento de las termas romanas, un yacimiento único en Guipúzcoa, pues está centrando todos nuestros esfuerzos, ¿no? Dentro de la próxima semana será la presentación de la campaña de verano en Irún, en la comarca, y ahí tendremos un papel importante a través de nuestras visitas guiadas y nuestras experiencias inmersivas para que los visitantes, como decía antes, puedan entrar en el museo, desconectar, un ambiente relajado, agradable, fresquito, y puedan sumergirse de alguna manera en el mundo de las termas a través también de nuestros elementos multimedia y nuestras gafas virtuales, ofreciendo siempre ese valor añadido, como decía antes, experiencias enriquecedoras. Vamos a centrar este año en las termas nuestros esfuerzos. También en julio tendremos ese Festival de Recreación Histórica. Y como comentaba antes Josema, muy bien sobre la naturaleza, en pocos meses también tendremos en Irún la renovación del Centro de Interpretación de Iriburuzeta, que es otro espacio que une naturaleza, medio ambiente, patrimonio industrial, porque ahí tenemos, por una parte, los restos de las minas romanas de Oyaso, porque no solo Oyaso eran termas, eran puerto, minas, su necrópolis, su cementerio, y allí hornos de calcinación del siglo XIX y justo al pie del Parque Natural de Peñas de Aya. Pronto también tendremos la oportunidad de visitar. Yo creo que será unas experiencias muy interesantes para el público, vinculando el pasado romano de nuestro territorio con la naturaleza, la gastronomía y los grandes valores que tiene nuestro territorio para conocerlo. Josema, ¿cómo podemos hacer para que la gastronomía siga siendo el centro? Defenderla, cuidarla. Cuidarla desde el propio hogar, intentar transmitirla. Lo que he comentado yo va a ser uno de mis leitmotiv, el intentar buscar que en las escuelas se le dé la importancia que tiene, pero además de una forma más intensa de lo que se está haciendo ahora. Y yo desde mi labor pues intentar seguir informando sobre los lugares que me parecen pues más auténticos, representativos, que necesitan ser conocidos, y esa idea que os he comentado de intentar establecer unas rutas del queso, ruta del chacolí, ruta de la sidra, ruta del mundo naviero relacionándolo con la gastronomía, intentar que el turista no solo venga a comer, sino que vea que detrás de esa comida, como has dicho muy bien, hay un porqué. Un porqué, o sea, es que todo tiene un motivo ancestral, y el turista que logra comprender ese motivo ancestral y de alguna manera atarse ligeramente a él, va a volver y va a atraer a gente a que lo conozca. Esme. Me voy a apuntar con también, ¿no? No, tiene todo el sentido, y nosotros ahora estamos en un momento muy importante. El San Juan se está terminando, tiene que ir al agua. Queremos que por lo menos una parte del verano poder ofrecer visitas al interior del barco, que es algo que nos demandan mucho, pero que es muy complicado. Esto de abierto por obras pues es complicado, pero lo estamos trabajando y queremos hacerlo. Y una vez que esté en el agua, pues como sigue con las obras, porque habrá que poner las velas, los mástiles, equiparlo, también conseguir que sea visitable. Y ahí te va a encantar, porque cuando el San Juan salga al agua, tenemos un barco que es, esto de los cuidados y que tenemos que cuidar, Osenchillo, que es el último atunero de madera del puerto de Donosti, que hace muchos años ya el armador tenía que darlo de baja, él se jubilaba y nos dijo: o lo compráis o lo desguazo, y dijimos, pues ala,
Venga, otro marrón. Pero no podíamos, ¿no?, permitir. Bueno, pues ahí está, queremos traerlo ahora al carro, que ocupe el lugar del San Juan. Y además nos parece muy chulo precisamente porque hace ese recorrido, o sea, todo cambia y sin embargo nada cambió. Y aquí estamos, ¿no? Y ese proyecto tiene el interés de hacer la restauración del barco y que vaya al agua y que navegue, pero sobre todo porque queremos unirlo a la gastronomía. Porque es verdad que lo mismo, ¿no? Los cuidados es que los niños, las niñas y los jóvenes tienen que entender que el mar es un sitio hiperdelicado, que el que nosotros seamos felices tiene mucho que ver con que esté bien cuidado, que nuestra gastronomía tiene mucho que ver con que esté bien cuidado y que cada una y cada uno somos responsables de esos cuidados. Hay que implicar a las instituciones, está muy bien mirarles y decirles qué tienen que hacer, pero yo creo que también es muy importante ese contexto, ¿no?, de cuidados. Y luego la gastronomía del pescado. Hay que potenciarla porque si no es que parece que todos son hamburguesas. Y claro, otro no tema puede que también, ser, no puede se ser. está cargando la Que gastronomía. conste que nosotros desde Noticias de Guipúzcoa hemos puesto en marcha una acción dedicada justamente a los pescadores y a las cofradías, ¿no? Lo importante son. Los niños tienen que embarcar Claro. y tienen que cocinar. Totalmente. En Chialecu. Mira, También. nosotros... Sí, También. sí, no. Nosotros... Mira, nosotros, si algo somos un lugar de encuentro. O sea, yo creo que es importante también entender lo que somos para el resto, no para nosotros. Y viene un poco en esta línea de cuidar. Cómo cuidamos al ecosistema al que pertenecemos. Entonces, esta filosofía tan clara, ¿no?, de la Aitona, de crear esos lugares de convivencia para los diferentes, toda esa obra pública, esas frases de lo que es de uno es casi de nadie, pues tenemos que seguir transmitiendo todo lo que ello conlleva y lo que supone en ese gran lugar que es Chillida Leku, y ese gran lugar que es para cada una de las personas que nos visita. Es que cada uno encuentre su propio Chillida Leku. Por eso, como digo, nos embarcamos, utilizando términos marítimos, en proyectos preciosos, tanto gastronómicos, que bueno, a través de Fede Pachá ponemos en marcha Lurra Café, es decir, esa implicación social, ¿no?, con los productores, con el ecosistema, producto de cercanía, producto de temporada, todo local en un radio de X kilómetros. Que la oferta gastronómica, si va a haber oferta gastronómica en Chillida Leku, que sea algo de verdad, algo que respete estos principios de estas raíces que están aquí y esos brazos que se abren al mundo. Ponemos en marcha este proyecto. Tenemos un convenio con ACI, somos embajadores de alguna manera del producto local también, porque así como la Aitona es un gran vasco universal, todo nuestro producto es un gran producto vasco universal. Entonces, ser capaces de potenciarlo, de ser ese lugar de encuentro donde todo lo que somos nos representa y a la vez ayuda a que cada uno de los posibles visitantes encuentre, como digo, su propio Chillida Leku, cómo es útil para él, para que sea una mejor persona, para que tenga una vida mejor, para que tenga un ecosistema al que pertenecer mejor, y creemos que somos una gran herramienta para que esto suceda. Bueno, proyectos de alto grado de implicación social, proyectos de mucha índole. En verano, pues lo mismo, hacemos conciertos, hacemos cine al aire libre cada verano, porque hay tantos perfiles en esta maravillosa tierra que queremos ser una respuesta para cada uno de esos maravillosos perfiles y que ahí se mezcle, como digo, con tantos otros diferentes, con diferentes voluntades, diferentes inquietudes, pero que las compartan y que entre todos se enriquezcan, ¿no? Para echarle perejil aquí, volviendo a la gastronomía. Y bueno, y además que pronto con Bidegorri, que es que antes lo has mencionado y estamos absolutamente maravillados de que ya está en marcha el proyecto y por fin... Vamos a ir todos en bicicleta. Pero créeme que estamos hablando nosotros de cómo va a ser ese primer viaje en el Bidegorri. Bueno, allí estaremos, de verdad. Os esperamos. Un lujo. Muchísimas gracias, Eskerrik asko. Tenemos que ir terminando y yo, bueno, voy a pedir a mi compañera Ollana para cerrar este encuentro, porque realmente ha sido un verdadero encuentro, ¿verdad, Ollana? Hemos hecho hoy un viaje breve pero lleno de sentido, ¿no? Que nos ha recordado que el turismo no es solo una cuestión de datos o de visitantes, sino de vínculos, de identidad y de orgullo de lo que somos. En Guipúzcoa sabemos que abrir la puerta al mundo no significa renunciar a nuestra forma de vivir, sino compartirla con autenticidad y respeto, y también con cuidado.
Kontua ez da jende gehiago gurera erakartzea, baizik eta guk maite dugun hori gurekin batera bizitzera gonbidatzea, eta hori da funtsean arnasa hartu Gipuzkoan zaude. Topaketa honen funtsa alegia eguneroko erritmo zoroa alde batera utzi eta arnastu dezagun Gipuzkoaren esentzia. Eta hori bai, egin dezagula denok elkarrekin. Eta eskerrik asko, barkatu, eta azkenik eskerrak eman batez ere gure babesle eta laguntzaile guztiei. Eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundia, Eibarko Udala, Tolosaldea Garatzen, Txida Leku, Oiaso Museoa, ondojan.com eta nola ez Albaola. Eskerrik asko denoi eta hurrengora arte.